La incontinencia urinaria, entendida como cualquier pérdida involuntaria de la orina, constituye un problema médico y social bastante importante en la actualidad. Nos referimos como la disfunción de la parte baja de las vías urinarias, como un capítulo grande donde estudiaremos los distintos tipos de incontinencia urinaria. Este motivo de consulta es uno de los motivos bastante frecuentes dentro de las consultas ginecológicas. Los trastornos de la función vesical producen gran variedad de síntomas de las vías urinarias que tienen repercusión física y social. A fines de manejo clínico, de división de la sintomatología y estudio de la parte clínica, dividimos en 4 trastornos. Aquellos que son trastornos del almacenamiento, trastorno del vaciamiento vesical, los trastornos de la sensación y el trastorno del contenido vesical. Cuando mencionamos la clasificación, hablamos de aquellas que componen el grupo de almacenamiento anormal. Hablamos como la incontinencia, como la pérdida involuntaria de orina, que es un problema social y o higiénico. La incontinencia por esfuerzo, aquella que está acompañada bajo situaciones en la cual incrementa la presión intraabdominal. La incontinencia por esfuerzo, por urgencia, que son incontinencia acompañada por deseo intenso de miccionar. Y aquella que es la incontinencia mixta, que está por un lado un componente de esfuerzo y por otro lado se le agrega la urgencia. Y ocurre de manera simultánea. La incontinencia inconsciente es aquella incontinencia que ocurre sin necesidad de urgencia y sin reconocimiento consciente de la fuga de la micción. La frecuencia de la micción son número de micciones por día desde el momento al despertar por la mañana hasta el momento que queda dormida por la noche. La nicturia, número de veces que la paciente se despierta para orinar durante la noche. La eneuresis nocturna, incontinencia urinaria durante el sueño. Cuando hablamos de la clasificación de vaciamiento anormal, tenemos el problema dentro de la patología tenemos tenesmo, problema para iniciar la micción, esfuerzo para orinar, la emisión de orina acompañada de esfuerzo abdominal, un chorro deficiente, disminución de la fuerza del flujo del chorro de la orina. Hay un chorro intermitente, que es un tipo de micción de detención e inicio. Vaciamiento incompleto, la sensación persistente de plenitud vesical después de la micción. Impulso subconsciente de la micción, la pérdida de orina que ocurre justo después de haber terminado la micción normal. La retención urinaria aguda, la incapacidad repentina para la micción que casi siempre ocasiona sobredistensión dolorosa en la vejiga y la necesidad de cateterismo para obtener algún alivio de esa micción. Luego tenemos dentro del grupo clínico de la sensación anormal, la necesidad urgente, que se conoce como el deseo intenso de orinar, la disuria, que es un dolor o ardor durante la micción. Dolor vesical es dolor suprapúbico muy molestoso percibido en la vejiga. Dolor en el flanco, dolor entre el borde costal inferior y la cresta ilíaca. La presión, la sensación de pesantez o el esfuerzo constante ejercida en la vejiga o en la parte baja de la pelvis. La pérdida de la sensibilidad vesical es la disminución de la sensibilidad de la vejiga. Y finalmente, dentro de las clasificaciones clínicas tenemos el contenido vesical anormal. Un color anormal de la orina, un olor anormal de la orina, presencia de hematuria, una presencia de neumaturia o presencia de cálculo e incluso presencia de cuerpos extraños. ¿Cómo definiríamos incontinencia urinaria? Dijimos que es la pérdida involuntaria de orina, que es un problema social y o higiénico. Es un síntoma, no es un diagnóstico. Nosotros no damos el diagnóstico de incontinencia de orina. No, la incontinencia de orina lo definiríamos como un síntoma y a partir de ahí buscaremos
dónde se encuentra o dónde radica el problema que está produciendo este tipo de incontinencia. No es parte normal del envejecimiento. Esto es un dicho o algo popular que se menciona mucho, que es normal que la paciente vaya perdiendo orina a pesar, o cuanto más avanza la edad, pero sin embargo no es parte. Es frecuente con el envejecimiento, pero no forma parte de lo normal del envejecimiento. La prevalencia incrementa con la edad. A pesar de toda esta situación, esta patología aumenta con la edad y su diagnóstico diferencial es muy extenso, ¿sí? Así como también el tratamiento es accesible, presenta una mejoría marcada, inclusive puede llegar a la cura de la patología. Dentro de los factores de riesgo podemos mencionar como por ejemplo la edad. 15% se presenta en un porcentaje más o menos de 15% del grupo de 18 a 24 años, a una diferencia de un 46% en el grupo 60 a 64 años. ¿Qué queremos mencionar o qué podemos referirnos con esta terminología? Que es más frecuente en aquellas que van a medida que aumenta la edad. El grupo de riesgo etario es mayor en aquellas que sobrepasan los 60 años. En cuanto a la raza, mayor prevalencia en raza caucásica e hispana versus aquella la raza asiática o la afroamericana. En cuanto al estado hormonal, podemos mencionar que favorece el hipoestrogenismo, la obesidad, sobre todo cuando el índice masa corporal aumentada. Varios factores hacen que favorezca la aparición de la incontinencia de orina. Antecedentes de embarazo, y esta es directamente proporcional al número de embarazo y asociado al número de parto. También el tabaquismo, como el estreñimiento crónico e historia familiar de incontinencia de orina. Dentro de la clasificación de incontinencia de orina, podemos mencionarlo como la extrauretral y la intrauretral. Dentro de la extrauretral, puedo mencionar que son aquellas que están causadas principalmente por fístulas uretrovaginales, las vesicovaginales, la implantación ectópica de un uréter en la vagina o inclusive en la parte anómala de la uretra. Y cuando nosotros clasificamos este tipo de incontinencia como la intrauretral, podemos mencionar las que son las orinas en la incontinencia urinaria de esfuerzo, la pérdida involuntaria de orina al toser, estornudar, hacer esfuerzo, algún tipo de maniobras. Las urgencias miccionales, que son la pérdida involuntaria de orina acompañada o inmediatamente predecida por urgencia, que es difícil de contener. Después tenemos la incontinencia mixta, que son pérdida involuntaria de orina, que están acompañadas o inmediatamente predecida de urgencia, también como esfuerzo o ejercicio. Y entre otras causas de intrauretrales, puedo mencionar, por ejemplo, la incontinencia por rebalse, la funcional transitoria y la incontinencia total, que son en número de frecuencias son bastante bajas. Cuando estudiamos los distintos tipos de incontinencia, ya sea la clasificación que estudiemos, del libro que estudiemos, el inicio es bastante común dentro de todas. Por ejemplo, tenemos que estudiar la historia clínica, hacer un poco el examen físico, análisis general de la orina, la medición de la orina residual y gráfica de frecuencia y volumen vesical. Estudiaremos un poquito cada una de ellas. Para comenzar, lo que es historia clínica. ¿Qué podemos mencionar? Debemos evaluar los síntomas que le están llevando a la consulta, antecedentes médicos generales, los antecedentes quirúrgicos sobre todo, que son muy importantes, y las medicaciones que actualmente está recibiendo. ¿Cuál es el síntoma que más le molesta? ¿Con qué frecuencia pierde orina? ¿Cuánta orina pierde usted? ¿Qué es lo que le produce la pérdida de orina? ¿Qué está realizando cuando pierde esa orina? ¿Qué ayuda a que el problema se corrija, mejore o empeore la situación?
¿Qué tratamiento ha recibido la paciente en el pasado? Son las distintas preguntas que nosotros debemos realizar para poder empezar a llenar un poco el tema de la historia clínica. Dentro de estos antecedentes médicos generales, no debemos olvidar ciertas patologías las cuales tienen relación directa con la incontinencia urinaria, como por ejemplo la diabetes, que produce disuria osmótica o una diuresis osmótica si es malo el control de la glucosa, si la paciente no está controlando su glicemia. O por ejemplo una insuficiencia vascular que puede producir incontinencia por la noche cuando se moviliza el edema periférico hacia el sistema vascular o inclusive ocasiona aumento de la diuresis por aumento de la volemia nocturna. Enfermedades pulmonares crónicas que pueden generar incontinencia por esfuerzo a causa de la tos repetitiva o la tos crónica. Y los trastornos neurológicos, que son los distintos tipos que pueden afectar el eje neurológico en cualquier punto, desde la corteza cerebral hasta el sistema nervioso periférico. En cuanto a las medicaciones que afectan la parte baja del sistema urinario, por ejemplo, son varios. Vamos a mencionar algunas de ellas. Los sedantes, como la benzodiazepina, se puede acumular en el organismo de la paciente y producir confusión y a través de ella una incontinencia secundaria. En particular, si es una paciente de edad, una paciente anciana. El alcohol puede tener efecto similar a la de la benzodiazepina y también trastornar la movilidad de a la vez que va produciendo una diuresis, trastorno de la movilidad. ¿Sí? Los anticolinérgicos, por ejemplo, los antihistamínicos, antidepresivos, antipsicóticos, los opiáceos, los antiespasmódicos e inclusive los tratamientos para el Parkinson. Pueden trastornar la contractilidad muscular del tusor y producir dificultades para orinar e incontinencia por rebosamiento. ¿Sí? Y después están los agentes alfa-adrenérgicos. Pueden tener un efecto profundo sobre la parte baja de las vías urinarias. Los agonistas alfa, que se pueden encontrar a menudo en los remedios para, por ejemplo, los antigripales de uso común y de venta abierta al público, aumenta la resistencia a la salida y puede originar una dificultad a la micción. ¿Sí? Los bloqueadores alfa, que se emplean a menudo para el tratamiento de la hipertensión, pueden disminuir el cierre uretral y a través de ella producir como consecuencia una incontinencia por esfuerzo. Luego tenemos los bloqueadores de canal de calcio, que pueden reducir la contractilidad del músculo liso vesical y generar problemas para la micción o una incontinencia. También puede ocasionar edema periférico, que dará como resultado una nicturia o pérdida de la orina durante la noche, justamente con el reposo que aumenta la presión y la volemia. Y finalmente también dentro de los medicamentos que tenemos que investigar, el consumo de medicaciones, son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que pueden causar una tos crónica y molestar a la paciente con que produzca mayor incontinencia y que sobre todo podría como no referir como un síntoma, sino que la paciente asocia como la productora de tos crónica, entonces tanto toses que se le escapa orina y no va asociando esa situación. Luego, ¿qué podemos mencionar dentro de lo que es el examen físico? Debe examinarse con la vejiga llena, en paciente, sobre todo particularmente si estamos investigando una incontinencia de orina de esfuerzo. Debe ponerse de pie y con los pies separados a una distancia entre sí, entre ambas piernas, más o menos a la altura de los hombros, y pedir un esfuerzo de tos o un esfuerzo valsalva, ¿verdad? Y ahí podemos observar si hay una presencia, un prolapso genital por el introito vaginal, e inclusive ayudar dentro del examen un tacto bimanual. Y en ese, ¿qué evaluamos? Vamos a pedir a la paciente que contraiga la musculatura pélvica
o que realice un ejercicio de queje. Y ahí evaluamos nosotros la tensión que podemos llegar a sentir dentro de las paredes vaginales. Dentro de lo siguiente que tenemos que analizar también es el análisis general de la orina para excluir la presencia de infecciones, anomalías metabólicas y nephropatías. El urocultivo va a ayudar a descartar la presencia de infecciones. La citología urinaria es de utilidad como prueba de detección en busca de alguna lesión maligna de las vías urinarias. Pero depende mucho de la precisión en el laboratorio que nosotros mandamos del sitio patológico. Y sobre todo tenemos que evaluar un poquito la edad de las pacientes, en quién nos vamos a investigar, en este tipo de patología maligna. También valorarse la hematuria mediante la citología, también podemos pedir un urograma intravenoso, inclusive la cistoscopía, sobre todo cuando evaluamos la posibilidad de realizar una toma de biopsia para lesiones malignas. También tenemos que realizar, dijimos, la medición de la orina residual. En la medición de la orina residual, después de una micción, como dato general debemos manejar que una vez que la paciente vaya a orinar y evaluamos una postmiccional, tiene que ser menor al 100 ml. O si traspolamos a un porcentaje menor de 20, igual o menor a 20% del total miccionado. Una causa frecuente de incontinencia es el vaciamiento vesical incompleto. Las pacientes con gran volumen de orina residual, después de cada micción, puede que experimenten una disminución de la capacidad funcional de la vejiga a causa del espacio muerto ocupado en la vejiga por una orina retenida. Entonces podemos encontrar también que la reserva estancada de orina es también origen frecuente de infecciones urinarias, siendo esta que la principal defensa de la orina contra la infección es el vaciamiento completo frecuente. El gran volumen residual puede contribuir a la incontinencia urinaria de dos maneras. Una vejiga sobredistendida, que a su vez puede observarse como incremento de la presión intraabdominal, va a forzar a la orina más allá del esfínter uretral y el resultado será una incontinencia por esfuerzo. O sobredistensión de la vejiga provoca una contracción no inhibida en el músculo detrusor y el resultado va a ser una incontinencia. Y en ambos casos pueden coexistir ambas situaciones de la sobredistensión y esto va a complicar aún mayor la situación de la patología. También podemos mencionar que la paciente con un volumen de orina residual importante debe iniciar un régimen de autocateterismo limpio, intermitente, para mejorar el vaciamiento de la vejiga. Es como que se debe evacuar ella misma. Esta situación, en muchos casos, esta técnica puede ser el único tratamiento requerido para corregir la incontinencia y así eliminar las infecciones recurrentes de las vías urinarias. Claro, requiere mucho entrenamiento y cuidado porque las posibilidades de infecciones o de lesiones o traumatismo son mayores. Y finalmente, dentro de la forma en que vamos a investigar todo tipo de incontinencia, hablamos de la gráfica de frecuencia y volumen vesical. Cuando hablamos de la gráfica de frecuencia y volumen vesical, nos referimos que es un registro de la micción que lleva a la paciente durante varios días. Registra la hora de cada micción, midiendo la cantidad de orina emitida, así también registrar en el momento que sufre la incontinencia, los síntomas o la actividad que está relacionada al momento que pierde la orina. Decimos que entonces que es un registro preciso de la excreción de la orina de 24 horas, número total de micciones del día, el volumen orinado en promedio y la capacidad vesical funcional.
que es el volumen más grande emitido durante la vida diaria normal. Entonces, esta información permite al clínico confirmar las quejas de micción frecuente con unos datos bastante objetivos que permite determinar cuál es el problema que la paciente está, por la cual está generando excreción urinaria anormalmente alta, ¿verdad? O inclusive normalmente baja por alguna situación. Vamos a dar un ejemplo. Es frecuente que la paciente con incontinencia en muchas situaciones, por ejemplo las diabéticas, van a experimentar que la primera etapa del tratamiento con estos casos es controlar las concentraciones de glicemia y disminuir la excreción urinaria en vez de recurrir a medicamentos o intervenciones quirúrgicas que a menudo pueden ser ineficaces porque la patología de base es otra. A la inversa, puede muchas veces la incontinencia disminuir la frecuencia de manera imprevista. Puede ser, por ejemplo, el tema de la ingesta. La paciente va controlando por el tema de ingesta de líquido y eso hace que de repente orina menos, pero por menor ingesta. Pero sin embargo, a mayor concentración de los desechos urinarios en menor volumen genera mayor irritabilidad, ¿sí? Entonces, como regla, la excreción diaria de orina debe concentrarse entre 1500 a 2500 ml, con un volumen promedio emitido cerca de 250 ml, una capacidad funcional de la vejiga, un volumen más grande emitido, que puede llegar a 400, 600 ml y 7 a 8 micciones diarias. Dentro de los otros estudios podemos mencionar, por ejemplo, la cistometría simple, que es la infusión de un volumen conocido de suelo fisiológico tibio a través de una sonda Foley o un tipo Nelaton y utilizando una jeringa de 60 ml, ¿verdad? Y ahí podemos evaluar y llegar a un punto, por ejemplo, el primer deseo miccional en cuanto ocurre, el deseo imperioso en cuanto a ml, la capacidad vesical máxima, identificar como tal, determinar la presencia de contracciones no inhibidas de la vejiga. Los otros estudios, pues, el test de Padders, que es la medición del peso de la toalla higiénica para cuantificar la pérdida de orina en cuanto a las actividades o la pérdida involuntaria. Y las cuestiones de calidad de vida y síntomas, por ejemplo, evaluar el impacto sobre la paciente el día a día en sus actividades, si le incomoda, hasta qué punto le va afectando. Otro estudio es el estudio de estudio urodinamia, un estudio urodinámico, ¿verdad? El estudio de urodinamia es similar a la citometría simple, es bastante parecida, pero agrega la medición de la presión intravesical, abdominal y la presión del etrusor, ¿sí? Se mide por los distintos tipos de traductores, a través de los distintos tipos de catéteres que se colocan en vejiga, a través de la transvaginal y transrectal. Dentro de los siguientes indicadores que le vamos a mencionar acá, son los estudios de tracto genital urinario en pacientes en quienes vamos a pedir un estudio urodinámico. Aquella que hicimos una prueba de esfuerzo que dio negativa, la incapacidad de hacer un diagnóstico basado en los síntomas y la evaluación clínica, interrogatorio, la patología de base, la presencia de síntomas de vejiga hiperactiva es indicativo de estudio urodinámico, cirugías previas al tracto urinario inferior, incluyendo procedimientos fallidos, anti-incontinencia, aquello que cirugías quirúrgicas que ya hicimos para prevenir o tratar un tipo de incontinencia y bueno, de vuelta la paciente presenta síntomas, es candidata a un estudio de urodinamia. Un residuo postmiccional muy elevado, generalmente por encima de los 150 a 200 ml, es indicativo de urodinamia. Un prolapso de órganos pélvicos de grado 3 o un prolapso total, y vejiga neurogénica conocida o sospechada, ¿verdad? Estos son los indicativos para la solicitud o solicitar un estudio de urodinamia. Hablemos un poco de lo que es incontinencia urinaria de esfuerzo. Mencionamos que representa aproximadamente el 30% de la incontinencia de orina dentro de toda la patología.
Generalmente se presenta a partir de la cuarta década de vida, es más frecuente. Su factor predisponente mencionamos ya anteriormente que la multiparidad directamente proporcional al número de partos, número de gestaciones, número de partos. Incrementa a medida que va pasando la edad, hablamos un 30% aproximadamente de toda la patología a partir de la cuarta década. Esto va en aumento si hablamos de la quinta, la sexta, la séptima década de vida. La obesidad es un plus por el aumento, ya sea el aumento de la presión intraabdominal, la mayor presión que va ejerciendo y aquellas que presentan enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, especialmente de aquellas dadas por el consumo del tabaco. Y situaciones de menopausia por una cuestión hormonal. Se debe a una disminución del soporte de la uretra, una alteración del esfínter uretral o deficiencia intrínseca del esfínter. También mencionamos que la pérdida del soporte uretral generalmente se debe a la hiperlaxitud del tejido periuretral. Se distiende, por tanto, esto lo que al distenderse el tejido que le protege o le que sostiene la uretra, aumenta la movilidad de la uretra, evita la normal coaptación de la uretra ante un incremento de la presión intraabdominal, ¿sí? 80% de la incontinencia de orina de esfuerzo, 80 o 90% es dada por esta situación, la hiperlaxitud, ¿sí? Y luego tenemos un porcentaje menor, pero se observa también deficiencia intrínseca, que se debe a la insuficiente capacidad de la uretra para coaptarse a los esfuerzos. Esto causa por una denervación del esfínter debido a los cambios postquirúrgicos, radioterapia, entre otras causas. Es bastante menos frecuente este tipo dentro de la incontinencia de orina de esfuerzo, pero lastimosamente es la más difícil de plantear un tratamiento, sobre todo un tratamiento para correctivo o de solución. Dentro de la incontinencia de orina, vamos directamente ya al tratamiento, porque mencionamos que tanto el diagnóstico, la historia, el diagnóstico es prácticamente en general en toda la incontinencia. Cuando hablamos, digamos, el diagnóstico de incontinencia de orina de esfuerzo, mencionamos que existe un tratamiento quirúrgico y un tratamiento no quirúrgico. Dentro del tratamiento no quirúrgico podemos mencionar que una de ellas es fortalecimiento muscular. Lo que se produce es endurecer el esfínter urogenital estriado, puede incrementar su capacidad para producir constricción en la luz uretral, lo que ofrece una fuerza de cierre más potente de la uretra en situación de reposo. Los músculos elevadores del ano desempeñan una función importante en el apoyo pélvico y uretral, y el ejercicio mejora el sostén de la parte proximal de la uretra, con lo que generaría una mejoría marcada o importante en la incontinencia, sobre todo cuando hay esfuerzo tipo lactoso, ¿verdad? Tenemos que mencionar también otro fortalecimiento muscular, que Kegel fue la primera persona a investigar el fortalecimiento de los músculos del suelo pélvico. Estudió, hizo varios tipos de estudios, propuso un tratamiento y que lo que hoy conocemos como el ejercicio de Kegel, que justamente incluye dentro de este grupo, ¿verdad? Luego tenemos también el tratamiento no quirúrgico, la farmacoterapia. Dentro de la farmacoterapia se menciona el uso de la imipramina, que tiene un efecto relajante concomitante directamente sobre el detrusor, ¿verdad? Y también se menciona el uso de la efedrina, la pseudoefedrina, la fenilpropanolamina, la noradrenalina, la prozosina y la duoloxetina, ¿verdad? Mencionamos también que dentro de todo de este grupo se hicieron varios estudios experimentales. Desafortunadamente, muchos de estos compuestos incrementan también el tono muscular y por tanto supone que hay un riesgo de producir problemas cuando el paciente experimenta hipertensión o hay un trastorno que aflige
a muchas mujeres, sobre todo las posmenopáusicas, y produce una incontinencia por el esfuerzo, ¿verdad? La FDA recomendó la precaución del uso, sobre todo de la fenilpropanolamina, un alfa agonista, en mujeres por un aparente riesgo epidemiológico en padecer un accidente vascular hemorrágico. Si bien también mencionamos que el riesgo sigue siendo muy bajo, no es posible predecir quién tiene la susceptibilidad de desarrollar o no este tipo de complicaciones. La función de los bloqueantes alfa, como la prozosina, tiene la misma importancia de desarrollar la incontinencia, en el desarrollo de la incontinencia de orina de esfuerzo, ¿verdad? Las mujeres posmenopáusicas con atrofia urogenital por privación de estrógeno, eh, que cursa concomitante con incontinencia urinaria, deben de recibir terapia de reemplazo hormonal como parte del régimen terapéutico, siempre y cuando no haya contraindicaciones del uso de la terapia, o sea, de implementar la terapia de reemplazo hormonal. También mencionamos el uso de la estimulación eléctrica. Cuando nosotros hablamos del uso de la estimulación eléctrica, mencionamos que puede ser para ofrecer ventajas a mujeres con debilidad moderada a intensa de los músculos del suelo pélvico que tienen dificultad para hacer ejercicio por sí mismas. El paso de la corriente eléctrica a través de los músculos del suelo pélvico lo hace contraerse y produce de manera simultánea inhibición, refleja la actividad del retrusor. Este estímulo puede aplicarse por vía transvaginal o transrectal de manera continua e intermitente. Y finalmente llegamos dentro del capítulo de incontinencia urina del tratamiento quirúrgico. Cuando no tenemos respuesta ante el tratamiento médico, entonces vamos a la parte quirúrgica, que podemos plantear distintos tipos de cirugía, que lo vamos a clasificar en 4 grupos grandes, ¿sí? Una colporrafia vaginal anterior tradicional, que es la corrección de la pared anterior. Inclusive ahí se pueden utilizar distintos tipos de técnicas. Por ejemplo, se menciona el uso de la técnica de Kell-Kennedy, que es corrección de la angulación, levantar la vejiga y corrección de la angulación. Una operación para corregir la incontinencia por esfuerzo debido a hipermovilidad anatómica, por ejemplo, las operaciones de suspensión del cuello vesical, procedimientos de suspensión con aguja, una cinta vaginal sin tensión, o algunos procedimientos que lo utilizan como cabestrillo para levantar levantar el ángulo de la uretra y corregir así la laxitud del periuretral. Operaciones para la incontinencia por esfuerzo, por debilidad o disminución del esfínter, disminución intrínseca del esfínter, que por ejemplo puede ser las operaciones de cabestrillo, las inyecciones periuretrales y finalmente las operaciones de salvamento. Operaciones intencionadas de obstrucción con cabestrillo e implantación del esfínter urinario artificial y desviación urinaria. Todo esto ustedes tienen un poco detallado en la parte técnica quirúrgica de los libros, las literaturas base de la cátedra. Cuando hablamos de urgencia miccional, podemos mencionar que aunque la incontinencia por esfuerzo es el tipo más frecuente en las mujeres, la incontinencia por urgencia producida por hiperreactividad del detrusor es la forma más frecuente de incontinencia en mujeres de edad avanzada y es la segunda de manera global dentro de la incontinencia de orina. Experimenta de manera característica la pérdida repentina e inesperada de grandes volúmenes de orina o fuga relacionada con la necesidad urgente de orinar de forma repentina y que no se puede controlar, no podemos atajar. En ambas situaciones, la pérdida de orina se produce por contracción no suprimida del músculo vesical y fracasa la inhibición refleja de la micción.
La pérdida de orina no se debe a una falla del sostén o del cierre de la uretra, sino a contracciones no inhibidas del músculo detrusor. Es lo que hay que tener en cuenta, que es la parte principal de esta situación de la urgencia miccional. Dentro de los diagnósticos podemos hacer un poco una diferencia, lo que es una vejiga hiperactiva y una orina de esfuerzo, ¿sí? Una incontinencia urinaria de esfuerzo. Mencionamos que cómo hacemos el diagnóstico de vejiga hiperactiva. Por ejemplo, hay una urgencia, súbito y fuerte dolor al orinar. Y en cuanto a la frecuencia, es de 8 más micciones en 24 horas o 2 o más micciones nocturnas. La urgencia de incontinencia, pérdida súbita e involuntaria de orina. Cuanto a los síntomas, ¿cómo vamos a diferenciar a grandes rasgos una vejiga hiperactiva y una orina de esfuerzo? En cuanto a la urgencia, la vejiga hiperactiva presenta un tipo de urgencia, sí, y la incontinencia urinaria de esfuerzo no presenta una urgencia. En cuanto a la frecuencia de la micción, de 8 más veces, se ve en vejiga hiperactiva, no así en la orina en la pérdida incontinencia orina de esfuerzo. La pérdida durante la actividad física no se ve en la vejiga hiperactiva, sí se ve en la forma característica que se pierde la orina en incontinencia orina de esfuerzo. La cantidad de orina perdida en cada episodio en la vejiga hiperactiva se orina grande en mucha cantidad, y la orina en la incontinencia urinaria de esfuerzo se orina en pequeñas cantidades. En cuanto a la capacidad para llegar al baño en tiempo, en cuanto a si presenta una urgencia, en la vejiga hiperactiva no llega en tiempo y forma al baño, y la orina en incontinencia orina de esfuerzo sí llega prácticamente. En cuanto a la nicturia, en 2 más episodios nocturnos, ¿vale? Es muy frecuente en vejiga hiperactiva y suele observarse a menudo en orina en incontinencia orina de esfuerzo, sobre todo con patologías concomitantes. Para el tratamiento de la urgencia miccional podemos mencionar entonces que el pilar fundamental dentro del tratamiento es la prevención, no llegar a esta situación. ¿Y qué es lo que hacemos para no llegar a esto? ¿Sí? Mencionamos que entre el uso de fármaco o la concomitancia de los hábitos, mencionar que también que la cirugía no es una buena opción para esta incontinencia. No hay una mejoría sustancial. Sí tenemos que trabajar un poco en el tema de tratamiento conductual y físico, por ejemplo, la educación, los cambios de funcionamiento vesical mediante la alteración de los hábitos miccionales y brindarle algún tipo de estrategia de supresión de la urgencia y sobre todo el manejo de los fluidos, ¿verdad? La terapia conductual juega un papel muy importante en el manejo de las urgencias. En cuanto al tratamiento farmacológico, la medicación anticolinérgica que bloquean los receptores musculares muscarínicos postganglionares del detrusor. Si bien estos tipos de medicamentos tienen una característica fundamental, que están contraindicados en pacientes con retenciones gástricas, retención urinaria, hipersensibilidad a los componentes de la medicación y glaucoma de ángulo cerrado. Actualmente por un buen tiempo, las drogas de elección fueron cloruro de oxibutinina y la tolterodina de liberación inmediata. Pero dentro de los síntomas de los efectos secundarios del consumo de estas medicaciones, son efectos no deseados, como por ejemplo la boca seca, los ojos secos, produce estreñimiento, reflujo gastroesofágico, inclusive somnolencia. Entonces recordemos también y no nos olvidemos que es muy importante el tema de la prevención y el tratamiento conductual de ellos. Podemos enseñarle al paciente la frecuencia, cada cuánto, cronometrar el tiempo que cada cuánto tiene que ir a miccionar, no hacer las retenciones, no hacer el tema de el controlar el tema del consumo de líquido. Eso es fundamental para el tratamiento
de la urgencia miccional.